Desarrollo del cerebro. Un mito muy difundido sobre el cerebro es que su maduración se produce durante los primeros años de vida, de manera que debe promoverse su desarrollo, bombardeándolo con la mayor cantidad posible de estimulación, antes de que su poseedor comience la escuela infantil. Nada más lejos de la realidad. Aunque una gran cantidad del desarrollo cerebral se produce antes del nacimiento y durante los primeros años de vida, el cerebro continúa desarrollándose a lo largo de la niñez y de la adolescencia, y probablemente también durante la vida adulta. Los primeros años de vida son importantes, pero el tipo de experiencia que desarrolla el cerebro suele ser muy normal. En este apartado describiremos el desarrollo del cerebro durante los meses de embarazo y durante los años posteriores, y observaremos qué factores influyen en el mismo. Intentaremos, entonces, responder a las preguntas que han planteado los investigadores. ¿Existen periodos críticos en el desarrollo del cerebro? ¿Está el cerebro predispuesto para conocer o aprender determinadas cosas? Enseguida descubrirá que los teóricos han intentado responder a la primera pregunta, pero todavía están pugnando por comprender la segunda. Desarrollo prenatal. Aproximadamente unos 25 días después de que se haya producido la concepción, aparece por primera vez el cerebro con la forma de un diminuto tubo. Ese tubo se va haciendo más largo y empieza a colapsarse en diferentes secciones. Aparecen 3 cámaras que se convertirán eventualmente en el cerebro superior, el medio y el inferior. Rápidamente se forman las neuronas, que se reproducen en la parte interior del tubo. Entre la semana 15 y la 20 del desarrollo prenatal, las neuronas se reproducen al sorprendente ritmo de entre 50.000 a 100.000 nuevas células por segundo. En este momento se forma la gran mayoría, aunque aparentemente no todas, de las neuronas que una persona tendrá en toda su vida. Durante el segundo trimestre del desarrollo prenatal, las neuronas se desplazan a diferentes lugares, inmersas en diferentes sustancias químicas y sustentadas por las células gliales. Cuando llegan, envían dendritas y axones que las conectan con otras neuronas. Las que establecen contactos sobreviven y empiezan a adoptar funciones específicas, mientras que las demás, más o menos la mitad, suelen morir. Sin embargo, esas muertes no son lúgubres, ya que aparentemente la madre naturaleza ha programado al cuerpo humano para producir un exceso de neuronas que asegure que el cerebro podrá funcionar con normalidad. Las neuronas excedentes son innecesarias y pueden eliminarse sin peligro. Desarrollo durante la infancia y la niñez temprana. En el momento de nacer, el cerebro humano supone una cuarta parte del tamaño adulto, pero hacia los 3 años ya habrá alcanzado 3/4 partes de su tamaño adulto. La corteza cerebral es la parte menos madura del cerebro en el momento de nacer, de manera que los cambios que se producen en la misma durante la infancia y la niñez temprana probablemente expliquen la mayoría de los progresos que podemos observar en el razonamiento y el pensamiento de los niños durante estos primeros años. Hay 3 procesos principales que definen el desarrollo cerebral: sinaptogénesis, poda sináptica y mielinación. Sinaptogénesis. Las neuronas empiezan a establecer sinapsis antes del nacimiento, pero inmediatamente después de nacer, el ritmo de establecimiento de sinapsis se incrementa de manera espectacular. Las neuronas lanzan nuevas dendritas hacia cualquier parte para entrar en contacto con un gran número de vecinas. Merced a este proceso, los niños tienen más sinapsis que los adultos. Eventualmente, esta rápida proliferación de sinapsis se detiene. El momento en que se produce esta pausa depende de la zona del cerebro de que se trate. Por ejemplo, las sinapsis alcanzan su apogeo en la corteza auditiva, lóbulos temporales, alrededor de los 3 meses, en la corteza visual, lóbulos occipitales, alrededor de los 12 meses, y en los lóbulos frontales, hacia los 2 o 3 años. Poda sináptica. A medida
que los niños encuentran una amplia variedad de estímulos y de experiencias en su vida cotidiana, establecen algunas sinapsis que se utilizan frecuentemente. Sin embargo, hay otras sinapsis que son inútiles e irrelevantes, y que por ello van desapareciendo gradualmente. De hecho, el sistema parece estar diseñado para garantizar que tenga lugar esta poda sináptica. Las neuronas requieren sustancias químicas que se conocen como factores tróficos para su supervivencia y bienestar, y al transmitir mensajes a otras neuronas las inducen a segar tales sustancias. Si las neuronas reciben sistemáticamente factores tróficos procedentes de la misma fuente, entonces se establecen sinapsis estables con la misma. Si reciben factores tróficos de algunas neuronas, pero no de otras, retiran sus axones de aquellas que no las apoyan. Y, si las neuronas son tan poco estimulantes que apenas excitan a sus vecinas, entonces se marchitan y mueren. En algunas zonas del cerebro, el período intenso de poda sináptica ocurre muy pronto, mientras que en otras zonas empieza más tardíamente, y se prolongará hasta bien entrada la adolescencia. ¿Por qué nuestros cerebros crean tantas sinapsis, si las van a eliminar posteriormente? Cuando hablamos de sinapsis, más no significa que sea mejor. Los teóricos suponen que al generar más sinapsis de las que se necesitan, somos más capaces de adaptarnos a una amplia variedad de condiciones y circunstancias. A medida que encontramos regularidades en nuestro entorno, descubrimos que algunas conexiones sinápticas no tienen sentido, ya que no responden al entorno o a nuestras necesidades. De hecho, un aprendizaje y una conducta eficaces exigen no solo que pensemos y hagamos ciertas cosas, sino también que no pensemos o hagamos otras cosas. En otras palabras, que seamos capaces de inhibir ciertos pensamientos y acciones. Por lo tanto, la poda sináptica es la forma en que nuestros cerebros se tornan más eficaces con la experiencia. Mielinación. Como se dijo antes, el axón de una neurona suele estar cubierto por una capa de mielina que acelera de una manera importante la velocidad con que se transmite el impulso eléctrico. Cuando las neuronas empiezan a desarrollarse no tienen mielina, esta sustancia se produce posteriormente, cortesía de las células gliales. El proceso de recubrir los axones se denomina mielinación y se produce gradualmente a lo largo del tiempo. En ocasiones, la mielinación comienza hacia el final del periodo prenatal, sobre todo en ciertas áreas básicas para la supervivencia. Pero la mayor parte de la misma tiene lugar durante los primeros años después del nacimiento, y además, siguiendo una secuencia predecible. Este proceso explica una considerable proporción del incremento del tamaño del cerebro, sin duda. También estimula la capacidad del cerebro para responder al entorno de una manera más rápida y eficiente. Desarrollo durante la niñez media, la adolescencia y la edad adulta. La poda sináptica continúa durante la niñez media y la adolescencia, sobre todo en la corteza, mientras que la mielinación se sigue produciendo incluso durante la década de los 20. Desde la niñez media hasta el final de la adolescencia, o incluso la edad adulta. Diversas partes del cerebro, principalmente los lóbulos frontales y temporales, el hipocampo, la amígdala y el cuerpo calloso, todos los cuales desempeñan un papel crucial para el pensamiento y el aprendizaje, incrementan de manera importante su tamaño. Los lóbulos frontales muestran evidencias de una maduración considerable durante el final de la adolescencia y el principio de la edad adulta, lo que posiblemente permita una mejora de la atención, la planificación y el control de los impulsos. Cuando los niños alcanzan la pubertad, experimentan cambios en sus niveles hormonales, estrógenos, testosterona, que afectan a la maduración de las estructuras cerebrales y, probablemente, a la producción y la eficacia de los neurotransmisores. En cualquier caso, parece que los niveles de algunos neurotransmisores cambian en la pubertad. Por ejemplo, disminuye la adrenalina y aumenta la dopamina en algunas zonas de la corteza. En este momento,
Si una determinada hormona o neurotransmisor es anormalmente alto o bajo, puede ocurrir una distorsión importante en el funcionamiento cerebral.